Uno de los problemas a los cuales nos enfrentamos en la elaboración de este proyecto fue que al inicio nadie se hablaba y no había la socialización necesaria para llevar a cabo el proyecto, pues la mayoría de nosotros no nos conocíamos lo suficiente o estamos divididos en dos grupos. Unas personas hablaban y los otros no. Llegó un momento en el que hubo una persona la cual desertó y se salió del equipo. Esto hizo que el equipo se desequilibrara totalmente y llevando así a un conflicto aún más grande. Sin embargo, con el tiempo supimos cómo resolver nuestros problemas, comenzamos a dialogar un poco más y llegamos a un acuerdo digno para poder continuar con el proyecto. La importancia de este tema es que las propuestas económicas eran predominantes, entonces se daría la industrialización. Para lograrlo era importante invertir, construir y recabar recursos que permitieran producir más en el futuro. A todas estas ideas, propuestas y demás hechos dieron origen a la estrategia basada en el concepto de industria infantil, a lo cual se le denominó sustitución de importaciones. Esto era de mucha importancia ya que esta idea permitía crear industrias nacionales, promover el desarrollo de los países, además de un cobro por impuestos e importación. Desafortunadamente, la idea no resultó muy buena, sí se llegaron a crear, pero no fue significante, pues no hubo competitividad y dependían del exterior. Cuando se integra una economía, se genera la demanda de productos donde se puede financiar empresas en un modelo que busca fomentar el desarrollo de industrias locales para que produzcan bienes que están siendo importados, a través de mecanismos de política económica, tales como los incentivos y creditivos o la producción de comerciales. Todos los países industrializados y en desarrollo lo han transitado por un esquema de protección para sus nacientes industrias manufactureras, es decir, por una etapa de un proceso de sustitución de importaciones con esquemas que aplican aranceles a los productos de consumo son de importancia, donde los productos consisten principalmente en ropa, calzado, enseres domésticos e insumos tales como textiles, piel y madera, donde se puede decir que son varias etapas que se conforman en las producciones, donde aumenta en mayor proporción el consumo debido a que debe satisfacerse los incrementos de la demanda interna sin sustituir las importaciones. Sin embargo, conforme a la industria nacional, sustituye las importaciones y desciende el crecimiento del consumo interno. ¿Por qué no fue significativa la industria cuando se creó? Desafortunadamente, la idea no resultó muy buena. En la mayor parte de los casos fue industria dependiente del exterior y al final no fue competitiva. Por ejemplo, para producir automóviles. En México se fomentó la inversión de las grandes armadoras estadounidenses asociadas con mexicanos, pero no se derivó de ahí una industria nacional de automóviles, y los pocos intentos de desarrollar marcas mexicanas fracasaron muy rápido. Todo esto se debe a que es muy difícil industrializar un país. ¿Por qué era muy importante incrementar la inversión? Invertir significa dedicar recursos a consumir infraestructura y herramientas que permitan producir más en el futuro. Pero esa infraestructura y esas herramientas cuestan dinero, de forma que invertir implica utilizar dinero que ya no podría usarse para consumir. Es decir, lo que el Banco Mundial sugería era incrementar el ahorro para financiar la inversión y con eso crecer. Pero como se mencionó antes, ahorrar significa consumir menos y no es fácil que las personas decidan hacerlo. Invertir significa dejar de consumir y dejar de consumir es muy difícil de lograr. ¿De qué se trató la industria infantil? La industria infantil, la estrategia basada en el concepto, se denominó sustitución de importaciones. Se sustentó en la política de cerrar las fronteras nacionales a productos hechos en otros países, para con ello permitir que apareciera y creciera una industria nacional. Por ejemplo, en lugar de importar automóviles, se producirían en el país. Para volver poco atractiva su importación,
se cobraría un arancel elevado o incluso se prohibiría su compra en la mayoría de los casos. Las conclusiones son que el modelo de situación de importaciones surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, esto debido a la Gran Depresión por la que se encontraba el país, al igual que también surge por los problemas de la balanza de pagos de los países subdesarrollados y su deseo de industrializarse. El gobierno, para impulsar nuevamente la economía, reorienta el proyecto de desarrollo nacional, dando lugar a una estrategia de industrialización a la cual se le conoce como el modelo de situación de importaciones, la cual consistía en sustituir los artículos manufacturados de procedencia extranjera que hasta ese momento habían satisfecho el consumo local, por los artículos de la misma naturaleza fabricados por la industrialización nacional. Este modelo aceleró la inversión industrial, además de establecer un control de los precios del mercado con accesos al financiamiento y a las importaciones. La expansión de este modelo se relacionó directamente con el comportamiento de la economía mundial. Este modelo fue adoptado en los años 40 bajo el sexenio de Manuel Ávila Camacho. Dicho modelo impulsó el crecimiento de la industria ligera, productora de bienes de consumo no duradero, lo cual se convirtió en el eje de acumulación de capital, así como se desarrolló una industrialización autocentrada o hacia adentro. Durante esta etapa, la política económica de nuestro país estaba orientada a promover la expansión y desarrollo de la industria en México. Hablamos de industrializar, estamos hablando de un desarrollo y de cambios de nuevas cosas y sacrificios, pero con el objetivo de crecer de cierta manera. La palabra industrialización viene de la palabra industria, y cuando alguno de nosotros escucha eso, pensamos en el trabajo, quitando el empleo de personas para sustituirlas por máquinas, o incluso darnos trabajo. Es muy difícil industrializar a un país, pues en cierta clase implica desde cargos gubernamentales hasta personas o ciudadanos de ciertos países que van ahorrando, sustituyendo para crecer y tener un desarrollo considerable.